Esta semana vamos a conversar acerca de el informe de deuda externa y las implicaciones que tendría en la economía el no pago. Y para esto hemos invitado al economista Federico Boca, analista económico y profesor universitario. Federico, bienvenido a Tribuna Liberal. Seguimos en un debate sobre todo con bastantes implicaciones para la economía real, que es el tema del informe de la Comisión de Deuda Externa, ¿no? El informe en el cual se va a basar supuestamente el presidente para antes del 13 de diciembre declarar cuáles tramos de la deuda externa son ilegítimos según ellos y así declarar el no pago de estos tramos. Antes de iniciar esta conversación quisiera, por favor, Federico, tú nos definas qué es deuda externa y de dónde se origina todo estos 13.000 millones de dólares que debe el país, entre comillas, el país, a acreedores internacionales. Carlos, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero hagamos algunas precisiones, ¿no? Para distinguir lo que sería una deuda como corporativa, que las empresas contraen contra un tercero, y esta deuda soberana. Yo, para manera de síntesis y hacer la transmisión de las ideas más sencillas, yo diría que hay dos puntos importantes de destacar en el tema de la deuda soberana. El primero con respecto a que en la negociación de esta deuda no hay un colateral explícito sobre el cual el acreedor... O sea, una garantía de tu préstamo, ¿no? No existe, eso es colateral, ¿verdad? Una garantía, algo, llámese en el caso de la deuda corporativa, algún terreno de por medio si es que se viene un no pago por parte del deudor. Hay una imposibilidad de generar un colateral. Eso le da una fortaleza de poder de negociación al deudor, pues, porque no hay algo de que el acreedor se me pueda apropiar. A diferencia de las deudas corporativas donde los acreedores para eventos de no pago se cubren como fijando alguna garantía o colateral. Federico, y el televidente se podría estar preguntando, bueno, ¿y qué incentivos tienen entonces los externos que le prestan a Ecuador si ni siquiera tienen una garantía para cobrar? ¿Qué motivaciones le daría? Uno podría entender, por ejemplo, del Banco Mundial, que efectivamente también es un acreedor del Ecuador, que es por cuestiones de proyectos de desarrollo, sociales y este tipo de cosas, ¿no? Pero también tenemos banca privada que era tenedor le daba préstamos al Ecuador. ¿Qué motivaciones podían haber tenido ellos para darnos préstamos si no existía una garantía? Bueno, la motivación de la realización de un negocio financiero, ¿no? Acordémonos que nos juntamos a firmar un contrato de deuda, básicamente en un principio con la vocación de pago. ¿Ok? Usted no se pone a... no va a un restaurante a servirse una comida, servírsela, para después no pagar. Usted se la va a servir para pagar. Eso es un principio del comercio natural, ¿ok? Un acto de buena fe. Entonces, por un lado tenemos esa característica, que no hay una garantía explícita, no hay un colateral de por medio, que le da un poder de negociación en un evento de no pago al deudor. Pero por el otro lado, tenemos el acreedor, que puede ser un organismo multilateral, puede ser un banco privado internacional, o puede ser un mismo país, ¿ok? Donde los acreedores pueden generar sanciones como embargos, y también hay de por medio en el tema, digámoslo así, en el negocio, la profesión, la reputación. Entonces, los eventos de no pago, por un lado, son castigados por los acreedores básicamente con reducción de su reputación, o sencillamente no le vuelvo a prestar, pues señor, no le vuelvo a prestar si usted no me paga. Lo cual siempre existe por parte de los países una demanda, y países muy particularmente como el Ecuador, de que su ahorro es muy pequeño, su ahorro interno es muy pequeño, pero sus necesidades de inversión, como el mismo presidente lo hace notar y lo quiere hacer, son muy grandes. Entonces no cuadra, pues usted tiene un ahorro pequeño y tiene unas grandes necesidades de inversión. ¿Quién le pone la diferencia para hacer realidades esas inversiones? El presidente Correa le diría,
los países amigos, ¿no? Y los he enumerado, Venezuela y por ahí dice algún otro que supuestamente le va a prestar según él en estas circunstancias. No cabe duda que la apuesta de este gobierno está centrada en países amigos, pero si usted revisa la prensa de unos 6 meses atrás, el gobierno argentino acaba de suscribir un crédito con el gobierno venezolano por $1.200 millones. Al 14%. Al 15%. Entonces, bueno, somos amigos porque tengo la vocación de darte unos recursos frescos, pero no cabe duda de que tiene que haber no te voy a regalar la plata tampoco. Pago de interés de por medio. ¿Y el Banco Mundial a cuánto presta? ¿El 6, 7%? ¿Usted sabe cuánto está firmado los bonos globales, el mayor, los 2030? ¿Qué tasa de interés? ¿A cuántos? Al 12%. Entonces, esto es un tema financiero, tenemos que ver el costo del dinero, y no solamente el costo del dinero, sino también las fuentes de financiamiento. En este caso, nos estaríamos sesgando a fuentes de financiamiento de países amigos, que ya caemos en el tema de definir quién es un país amigo para mí. Claro, igual no van a regalar los recursos, ¿no? Por Como supuesto. vemos, le están cobrando mucho más a Argentina de lo que cobra cualquier organismo multilateral. Por supuesto. Sobre el tema del informe, que dicen, ha dividido el informe los diversos tramos de deuda, ¿no? Deuda comercial, deuda bilateral, deuda interna. ¿Qué opinión te merece el informe realmente? ¿Es un tema técnico, es un tema político, es un tema, un trabajo elaborado a conciencia, o crees que hay algún sesgo político en un informe que debería haber sido técnico? El informe tiene un tiempo de estudio de alrededor de 30 años. Podríamos decir de que hay mucha información. El informe asume cosas, muy particularmente tira a la opinión pública esta división de estos conceptos de legalidad, ilegalidad e ilegitimidad, ¿no? La legalidad particularmente al tema de un acuerdo de voluntades, ¿no? Es decir, se han firmado unos contratos, están firmados, digámoslo así, podríamos decir, son legales. El informe pone todo su peso en el tema de que es ilegítimo. Es como el caso que nos tocó hace unos 6 meses debatir, y le tocó a la sociedad ecuatoriana entenderlo y debatirlo. Por ejemplo, el caso de que nuestra Constitución apruebe los abortos. Eso podría, si la Constitución lo hace, por alguna causa, sería el caso de que es legal hacerlo. Pero ya en el tema estrictamente humano, sería ilegítimo. Entonces, por ahí está la división de los conceptos. Y eso apela a una tradición de, digámoslo así, en el caso este que yo te mencionaba de los abortos, tú apelas a la tradición de la ley natural. Federico, pero en el caso, por ejemplo, del que acabas de mencionar, el derecho a la vida del niño es un tema moral, ¿no? Y aceptado. Totalmente. En el caso de la deuda, ¿qué argumento han puesto sobre la mesa los señores que han elaborado el informe para decir que hay tramos ilegítimos, ¿no? Cuando tú mencionas efectivamente, si la Constitución hubiese dicho que el aborto es legal, pues es legal, pero no es ilegítimo moralmente. Uno particularmente que lo he revisado y lo he estudiado en el informe, el que hace alusión al periodo de cuando se firman, hay un tramo de la deuda, básicamente a fines de los 70, donde se negoció, que esto es un tema mundial, ¿no? Se negoció, digámoslo así, a unas tasas de interés muy bajas en su momento. Después viene el periodo del presidente Reagan y, lógicamente, para frenar la inflación en su país, sube las tasas de interés. Entonces, hacen alusión de ese cambio. Lo que sucede es que no hacen referencia al tema de que la contratación de la deuda estaba con tasas flotantes. Entonces, usted firmó ese asunto. Podría a lo mejor ser adverso para el país, pero así lo firmó. A mí, cuando leo el informe, a mí me vino una idea que generalmente nos ha pasado a todos, nuestras madres, o siempre, a lo mejor hemos vivido este caso, que usted va a un restaurante a servirse un plato de comida. Usted va al restaurante a servirse un plato de comida.
y va con una expectativa sobre el plato. Y digámoslo así, ahí vienen unos momentos dentro de toda esta historia que te quiero contar, Carlos. El primer momento sería que no llena mis expectativas. Entonces, si usted es una persona seria y lógicamente usted realmente quiere defender sus derechos porque no le llenó las expectativas por precio, por calidad, por estas variables que estamos, ¿usted qué debería hacer? Usted debería decir, señor, como lo hacemos a veces, este plato está frío, este plato no era lo que yo esperaba, no tiene los ingredientes que yo deseo, y lo rechaza, no se lo come, pues. Pero diferente es el asunto, es de que si ese mismo plato no le llena sus expectativas, pero usted se lo come, después de que usted se lo ha comido, usted dice, no, ya el plato no me gustó, pero hermano, te lo comiste. ¿Qué espacio hay para el reclamo? Entonces, esta analogía la podemos usar aquí, Carlos. Estamos viendo de fondos que han sido utilizados, es decir, el primer momento de un problema que podría el presidente haber destapado esta olla de grillos es en qué, una auditoría, en qué se ha utilizado estos fondos públicos que tuvimos que contratarlos con el extranjero. Sería el primer paso. Federico, terminamos el bloque anterior con el ejemplo muy ilustrativo, creo yo, acerca de que alguien efectivamente se ha comido el pastel, o sea, alguien se comió los recursos de deuda externa. Sin embargo, estamos cuestionando el no pagar a quien nos prestó o a quien nos sirvió, en vez de también lo que nos diría el sentido común, decir, bueno, ¿y en qué se gastó y cómo se gastó esos recursos? Porque capaz ahí es donde existe la corrupción, ahí es donde existe realmente el problema de fondo, ¿no? Porque estamos viendo que si alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Vamos a contratar para hacer una carretera que normalmente cuesta 10 millones y la facturas por 30 millones y te endeudas al país por 30 millones, pues hay 20 millones y que alguien tiene que fiscalizar. Entonces ese trabajo no se ha hecho y más bien se ha focalizado en el tema de a quién se le debe y no pagar, ¿no? Totalmente, Carlos. De hecho, usando el informe y el ejemplo que hemos expuesto, esta persona, este mismo tipo que se fue a servir la comida, como en el caso de las deudas, tiene siempre dos posibilidades, y además siempre generalmente tenemos dos posibilidades en la vida. Una es decir, ¿saben qué? No pago porque no me gustó la comida, ¿ok? Entonces, porque me están haciendo un daño, me hiciste un daño, los elementos que tú yo por los cuales contraté este asunto no son los que yo tenía. Un tema discutible en el momento de que me la comí. El otro tema, que sería un tema más sincero, que ahí viene el espacio también para estos esquemas de deuda soberana, los aceptan, serían, ¿sabes qué? No te pago porque siempre está la posibilidad de no pagar, dado de que no hay el colateral, como explicamos, no hay algo tan cierto de que usted me pueda quitar. Lo otro sería, bueno, no te pago, ¿sabes por qué? Porque no tengo plata. Eso se llama un problema de solvencia. Y los mismos contratos de deuda permiten lo que se llaman renegociaciones, ¿ok? De las cuales el Ecuador ha tenido en el periodo de análisis por lo menos 3 escenarios de renegociaciones. Pero es un tema, al final del día, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es el peso de la deuda, básicamente en una renegociación, aliviarlo, ¿ok? Ahora, regresemos a la realidad del país. Usted podría decirle al país, el país podría decir en un acto sincero, no te pago porque no tengo dinero. Es cuestionable y difícil esa salida, por eso es que no la han utilizado. Porque para que usted sepa, Carlos, el peso de la deuda en Ecuador no es un peso tan agobiante, es al 30%, se deben más o menos 14.000 millones de 45.000. Es decir, debemos un 30% con respecto a lo que producimos, que es por debajo es algo que se puede sacar adelante. En los tiempos de no pago, que fueron en los 80, cuando México y Brasil hicieron los escenarios de no pago, la carga de la deuda era del 150% con respecto a lo que producían. Es decir, ahí sí daba esa impresión de que era una carga muy fuerte. Y los organismos, de ahí salen estos bonos Brady, donde, bueno, vamos a hacer una renegociación porque usted no lo puede pagar. Ecuador no ha podido tomar eso por la razón de que tiene una razón de deuda PIB pequeña, país petrolero. Entonces,
Claro, también es risible, ¿no? Y ahí viene un tema del uso de recursos, porque cuando vemos que nuestro país sale a los organismos internacionales a pedir condonación de deuda, cuando te dicen, oye, pero eres un país petrolero, es un país que tiene un PIB de 45.000 millones de dólares y tienes oro, tienes plata, tienes un sinnúmero de riquezas, te dicen, y pides condonación. Ahí hay un problema de calidad de gasto, ¿no? Y de auditoría en el gasto de deuda externa, ¿no? Entonces, la posición del Ecuador ante sus acreedores cae por su peso. No es que no te estoy pagando porque no tengo solvencia, siendo de que el precio del petróleo nuestro ha caído, pero relativo a lo que nosotros producimos sigue siendo bajo. Entonces usamos la otra salida, esta salida que ha salido, esa sacada de la manga, la ilegitimidad. Me lo comí, pero ¿sabes qué? No me gustó, ahora no te pago. Es ilegítimo. Es legal, porque lo firmé, pero es ilegítimo. Pero debe haber algún tipo de argumento, porque lo puedes presentar, mañana yo digo, ¿sabes qué? En mi tarjeta de crédito yo creo que me han cobrado mucho de tasa de interés, así que la declaro ilegítima esa deuda y no le quiero pagar. Pues tiene consecuencias. O sea, tengo que tener algún tipo de argumento válido y este de que subió la tasa de interés, pues no es nada válido en la medida de que yo he firmado un contrato en la cual acepto una tasa flexible. Entonces, ¿qué tipo de argumentos esgrimen los de la comisión para decir este tramo es ilegítimo, ¿no? No lo pago? Bueno, citando al informe, los argumentos que se esgrimen sería que se han firmado estos convenios contrarios a la voluntad soberana, es decir, ha habido básicamente un tema de como un secuestro. Contrarios a la voluntad soberana. Aquí habla textualmente, los conceptos que se esgrimen serían autonomía a la voluntad, es decir, ha habido un atropello a la autonomía a voluntad, es decir, lo han secuestrado para usted firmarlo. Deuda odiosa, han sido actos que no están reñidos con la buena fe. Una excesiva onerosidad, es decir, he contratado algo que es excesivamente Federico, caro. ¿eso se puede probar en juzgados internacionales, esto de que has obligado a alguien a firmar, de que no ha habido buena fe de las partes? Bueno, en los temas, realmente, lo que sabemos de un poco de derecho, sin ser abogados, es cuando usted es interdicto. Es decir, usted ha puesto la firma en algo porque su voluntad no está clara, es decir, usted sufre problemas mentales, pero no es el caso. Es difícil de creer que un presidente de la República o un ministro de Finanzas de un gobierno de Ecuador no esté consciente plenamente de lo que firma, ¿no? Así Sobre todo en temas tan serios como este. Sí. Mira, básicamente si ya entramos estrictamente al entendimiento de este mercado de la deuda soberana, la verdad es que las posibilidades de no pago siempre están presentes. Pero, y si ya vamos a un tema más técnico todavía y más, digámoslo así, maquiavélico, usted diría, bueno, no pago, básicamente en la medida que los beneficios de no pagar superan a los costos de los cuales voy a ser sujeto. Costos como embargos, costos como, básicamente más que embargos, el mayor costo para el país es básicamente de un gran escenario, de un gran ambiente financiero, hasta tomando en cuenta los multilaterales, porque los multilaterales también entran en este informe. Ya voy a decir, bueno, yo viro la página y de todos estos organismos y todos estos países no me van a prestar. Y me endoso a países como Venezuela, Nicaragua, Irán, que básicamente me financiarán. Es decir, si los beneficios de no pago superarían a estos costos de estas sanciones que me van a imponer todos los demás países, menos estos tres, bueno, una lógica bien reducida diría, bueno, entonces señor no pague porque a usted le va mejor. Parece ser de que esa es la lógica que está moviendo al gobierno, que va a encontrar más beneficios que costos. Pero gracias a Dios este es un juego que tiene una fecha límite, y la fecha límite es el 13 de diciembre. Que vamos a ver que el presidente, si la lógica todavía lo acompaña, tiene que darse cuenta de que los costos superan a los beneficios, aunque sea ilegítima, siendo de que es un tema unilateral, difícil de demostrar, como hemos visto, y de los cuales
no hay una discusión de su legitimidad porque es un acuerdo de voluntades de países soberanos. Federico, para concluir, dadas las circunstancias, con el informe ya presentado al público, ¿qué tipo de recomendaciones tú le podrías dar al presidente Correa para en el último de los casos tener un Ecuador mejor? Porque eso es lo que queremos todos realmente. O sea, no queremos que a la gente que es corrupta, la gente que ha cogido fondos públicos, que fondos de los ecuatorianos, se los sancione. Sin embargo, como tú bien decías en el bloque anterior, hay que tener un costo-beneficio, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de recomendación tú le podrías dar al presidente Correa para que, dadas las circunstancias, salgamos y podamos tener un mejor Ecuador? Bueno, primero de que dar esa marca, comenzar a generar esa marca de país serio, ¿ok? Lo primero sería, hemos usado un tiempo prudentorio para pagar estos intereses, que no estamos en un escenario de no pago, no estamos en default todavía. Muy seguramente lo que habría que hacer es, vamos por etapas. Primero, si han habido mal uso de los fondos, que está dentro de nuestras cortes, generar justicia, usar primero ese camino. ¿Quién ha hecho mal uso de esos fondos para generar una señal y que no los vuelvan a hacer? ¿Ok? El segundo tema es, como ya en una negociación soberana ya la Corte no está tan clara, porque ya no es un tema de una justicia entre ecuatorianos, sino entre ecuatorianos y otros países, tenemos que ser más prudentes. Tenemos que, si vamos a salir a litigiar, tenemos que tener internalizados los costos de los aislamientos de los mercados financieros, que eso nos va a ocurrir hasta que se llegue a una verdad, que esto son litigios de 2, 3, 5 años, que muy seguramente el país lo va a sentir. Entonces tendríamos que tener esto que recién se quiere armar de un mes para atrás, tendría que ser por lo menos una comisión permanente, y que cuando tengamos la probabilidad de ganar, metámonos en problemas que vamos a ganar. Ahorita no podemos meternos a querer cambiar el mundo. Pueden haber escenarios de coerción que pueden haber existido, pero nosotros tenemos problemas puntuales en el país que tenemos que resolverlo, generar más institucionalidad, temas de desarrollo, que necesitamos básicamente tener las líneas de crédito totalmente activas. Amigos televidentes, no podemos apoyar corrupción ni malversación de fondos públicos, sin lugar a dudas, pero hay que seguir un camino que tiene un sentido común, como lo ha mencionado Federico Boca, que es en qué se usó y cómo se usaron esos fondos. Eso está dentro de nuestro marco legal y se puede sancionar a quienes han malversado dichos fondos. Sin embargo, debemos tener sentido común y practicidad. No podemos aislarnos del mundo, no podemos coger y eliminar líneas de crédito que ayudan al desarrollo productivo. Para eso debemos tener un gobierno sensato, un gobierno que tome en cuenta las políticas no solo de corto plazo, sino de largo plazo, y que tome en cuenta también las opiniones de técnicos, especialistas en la materia, y no solo las de las encuestas que pueden ir al vaivén de los intereses políticos. Así que ojalá que esto se resuelva de la mejor manera, porque todo el Ecuador necesita un mejor futuro.